Como les decía, ¿verdad? Mi nombre es Waldo Batista Pérez. Vamos a avanzar en esta asignatura de didáctica 3. No podemos iniciar si no estamos en la presencia del Señor. Sabemos que hay muchos credos religiosos. Los que puedan unirse a mi plegaria, los invito. Querido Señor y Padre, gracias por prometernos que donde se reúnen dos o tres, tú allí estás, tú allí en medio. Señor, te damos la bienvenida hoy a la asignatura de didáctica 3 y celebramos el regalo de la vida que has prodigado a cada uno de nosotros. Te pedimos que abran nuestros oídos para que podamos escuchar la clase de hoy. Abre nuestras mentes para que podamos recibir toda la información. Abre nuestro espíritu para que podamos conocer tu dirección y guía en la educación a distancia, y abre nuestros corazones para que podamos comprender todos los talleres. Pedimos todo esto en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Iniciamos pues con la introducción de la materia. Es imprescindible, ¿verdad?, unificar los esfuerzos de los educadores en torno al uso y la creación de aquellos métodos y procedimientos más generales, más productivos, que complementen los diferentes métodos y que dan forma coherente, integren la acción de las diversas asignaturas que influyen sobre el alumno, en pro de lograr su mayor participación colectiva y consciente, el desarrollo de su pensamiento, de su imaginación, la formación de valores y de su creatividad. El objetivo general del curso es orientar al participante sobre la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la docencia en cuanto a la formación profesional y el ejercicio del trabajo. Aquí es verdad, en este objetivo es interesante porque la mayoría de los que se presentaron laboran, y eso es significativo. Objetivo didáctico: describir las competencias que debemos poseer a la hora de realizar el acto didáctico. Identificar los problemas más comunes que se presentan en el ejercicio de la labor docente. Explicar los diferentes métodos que podemos utilizar al momento de planificar y ejecutar nuestra clase. Analizar cómo la elección de los métodos y las técnicas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora nos vamos, ¿verdad?, a nuestro tema en realidad, ¿qué es la didáctica? Me gustaría que alguien de los participantes me diga, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, ¿qué sabe de didáctica? Un participante que no participe en esta actividad. Buenos días. La didáctica, todo lo que nosotros hemos aprendido, es ciencia y arte de enseñar utilizando estrategias, técnicas, metodológicas que permiten al alumno tener el conocimiento, facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Continuamos. Entonces, una vez su compañera define, ¿verdad?, lo que ustedes han escuchado de didáctica, nosotros procedemos a ver tres definiciones. Una de Juan Amos Comenio, que dice: didáctica magna, esto es un artificio universal para enseñar todo a todos, arte de enseñar y aprender, parte de lo que la compañera ha dicho. Karl Stoker dice en 1960, teoría de la instrucción y de la enseñanza escolar, de todo índole y en todos los niveles. Trata de los principios, fenómenos, preceptos y leyes de toda enseñanza. Y Medeo Neresi, didáctica es el conjunto de procedimientos y normas destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible. Así que, qué interesante, ¿verdad?, que ustedes estén dando esta materia, porque, y más que todos ejercen, para que vayan refrescando
esos conocimientos porque sé que la mayoría los conoce. Nosotros ahora hablaremos un poco sobre la formación basada en el enfoque de competencia. La profesionalización de la acción docente plantea demandas a la formación inicial, difícilmente abordable bajo los enfoques tradicionales. Es interesante que ustedes sepan que los docentes fuimos formados con unas metodologías y hoy en día que nos enfrentamos o tenemos en nuestras aulas a estudiantes que vienen de una era con mucho acceso a la información y que nosotros tenemos que ir buscando esas competencias como docentes que nos lleven a estar acorde y hacerle frente a esos conocimientos que traen los muchachos. La acción del profesor no está ya restringida a los límites del aula, ni son solo los problemas de aquella, la fuente única de desafíos que enfrenta. Esto se debe involucrar cada vez más en relaciones de colaboración y trabajo en equipo con sus pares, en la que se debería ser igualmente efectivo. Ya nosotros tenemos que saber que no somos una isla, ¿verdad? Donde solamente el docente era el que lo sabía todo y los estudiantes no sabían nada. No, señor, ya no es la tabula rasa, ahora es un estudiante con mucho conocimiento, entonces la acción del profesor ya no se puede limitar al aula, ¿verdad? Ahora hay que ser más investigativo. Tenemos que tener la humildad de compartir con nuestros compañeros. Aquí habla de equipo de pares. Es interesante que ustedes lo que no dominan o lo que no saben tengan la suficiente humildad de preguntarle a un compañero que lo domine. Es interesante, ahora hoy en día se habla mucho de las comunidades de aprendizaje profesional. La comunidad de aprendizaje profesional, ¿verdad?, tiene que ver mucho con lo que nos dice esta diapositiva, de que la acción del profesor no está restringida a los límites del aula y que hay que actuar en pares, porque las comunidades de aprendizaje profesional no son más que esas que donde los docentes se reúnen. A Dios gracias a aquellos que pueden reunirse por grados paralelos o por coordinación, pero también tenemos los profesores que trabajan solo, y eso no solamente pueden hacer pares con sus compañeros de especialidad, sino con compañeros de otras especialidades. Esta formación basada en el enfoque de competencia, dice, participa con solidez en temas escolares emergentes: violencia, drogadicción, anomia juvenil, etcétera, desafíos que demandan nuevos recursos para el ejercicio docente. Es interesante que ustedes saben que los estudiantes de hoy en día tienen esas influencias que repercuten en el aprendizaje en el aula y hacen que nuestra labor sea más participativa, ¿verdad? No podemos ser entes aislados a nuestras aulas de clase sin darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Eso sí, mucho cuidado con lo que sugerimos, con lo que decimos a nuestros estudiantes, porque muchas veces nos comprometemos, ¿verdad? Y terminamos, como dicen en el argot popular, subiendo y bajando escaleras por alguna situación donde hicimos un comentario y no fue el apropiado. Miren que aquí hay una parte interesante que habla de la anomia juvenil. Son esos estudiantes, ¿verdad?, que llegan a nuestras escuelas sin las normas necesarias, no quieren
seguir las indicaciones, seguir la normativa de las escuelas y que dan un poquito de problema. Entonces hay que ver cómo por eso es que es importante que ese docente tenga esas competencias para ver qué hacer en estos casos. Otra de las actividades que nosotros tenemos es en el exterior del aula, dice, por otra parte, supera la frontera, el trabajo y la intervención del profesor con los padres y líderes de la comunidad forman parte del escenario en que deberá ejercer su profesión y que exigirá el dominio de la distinción metadisciplinaria que el currículo de formación inicial debe expresar, considerar y proveer. Algo interesante es que el trabajo con el padre de familia es un trabajo muy delicado le digo porque ustedes saben que el padre de familia espera mucho del docente y entonces esa competencia que debe tener el docente para trabajar con el padre de familia debe ser muy fuerte para que cuando haga ese trabajo con el padre de familia vea en el docente un aliado y no un enemigo. Ustedes saben ahora con la educación a distancia, la educación está trabajando de la mano del padre de familia, pero en muchos casos hay que poner normas, límites, como decía la palabra de hace un rato de la anomia, no hay que dejar que las cosas estén sin normativa. Nosotros tenemos que poner las pautas. Un docente fortalecido debe poner las pautas con las cuales va a trabajar con ese padre de familia. Ni puede ser muy flexible, ni tampoco puede ser muy rígido. Debe haber un equilibrio en esta actividades educativas, porque si no vienen esos problemas que hay de diferencias entre docentes y padres de familia, porque no le damos el manejo correcto. Siempre debemos pensar el pro y el contra de lo que nosotros decimos, si es un comentario que está dentro de nuestros parámetros o estamos haciendo la violación de los derechos al padre de familia. Así que es importante que esa intervención esté bien llevada dentro de las normas. Todo ello configura un entorno laboral extremadamente complejo y demandante. El currículo se ha optado por abordarlo mediante un enfoque basado en competencias profesionales concebidas como la movilización de un cierto número de recursos para abordar responsabilidades que emanan del actual rol de docente en nuestra sociedad. Ustedes saben que nuestro trabajo en esta sociedad es orientarla, guiarla, pero detrás de eso, ¿verdad?, se emana una gran inversión de recursos en educación y que muchas veces sentimos que no los estamos aprovechando al máximo, que no les estamos dando ese valor que se merece o no estamos utilizando bien esos recursos en estas actividades. Pero muchas veces depende es de la acción del docente. Tenemos un docente que ejerce la misma profesión en una X provincia y tenemos otro docente que ejerce la misma profesión en X provincia. Uno logra resultados y el otro no. Quiere decir que dependió de la forma como este docente llevó el actuar educativo en esa institución. Así que hay que prestarle mucha atención a cómo nosotros demostramos que poseemos las competencias para este tipo de actividades. La vinculación transversal, ¿verdad?, de la disciplina pedagógica. En la Facultad de Educación, la formación en educación y la formación en la disciplina han tenido tradicionalmente un comportamiento paralelo
y bastante autónomo la una de la otra. Un único y a veces débil puente de conexión se puede llegar a establecer en la didáctica de la especialidad. La presente propuesta apunta explícitamente a corregir este aislamiento de las áreas de la educación del resto del área disciplinaria. Ustedes, profesores, porque ya vi que son profesores en ejercicio, tienen una gran responsabilidad porque son profesores de una especialidad que es un poco compleja, que es la matemática, y no pueden aislarse, ¿verdad?, del resto de las disciplinas. Ustedes también pueden mantener esa comunicación, como decían las diapositivas anteriores, de pares con otros docentes de otras especialidades. No puede haber un aislamiento. No, yo soy el responsable de mi cátedra y más nadie se tiene que meter, ¿no? Porque hay veces, hay situaciones que le funcionan al otro especialista que a mí también me pueden funcionar y hay unas que me funcionan a mí y quizás no le funcionen al compañero o las del compañero no me funcionan a mí, pero hay que buscar cuáles son esas que sí funcionan y esas son las que nosotros tenemos que valorar y esas son las que nosotros tenemos que desarrollar. La vinculación transversal, teoría, práctica, disciplina pedagógica. Dada esta condición, se promueve una vinculación de carácter transversal en el área de la investigación con las otras disciplinas que se cultivan. Se aspira de esta forma que los futuros profesores dispongan de un ambiente cultural y académico acorde con el propósito de desarrollar la capacidad de comprender el proceso de generación de conocimiento en diferentes áreas disciplinarias. Esta capacidad es una característica del perfil profesional que se propone, pues hace radicar en el propio docente el protagonismo de su actuación en el área, además de hacerlo formar parte de un espacio de desarrollo y de producción científica. Miren, es interesante que todas estas competencias nos llevan a pensar de que un docente no se puede limitar a la parte académica, sino también tiene que tener el desempeño en otras actividades del saber, como la cultural, como esa relación humana, hay muchas situaciones que ustedes tienen que apropiarse de ellas para que puedan tener un mejor desempeño. Y aquí dice que la forma de que nuestra especialidad no se aísle del resto es a través de la investigación. Nosotros podemos llegar a conversar con los compañeros o con los otros especialistas quizás de otras escuelas. Ahora con la virtualidad es muy fácil comunicarse con personas de diferentes lugares. Miren que tenemos aquí en el curso de diferentes áreas, de diferentes regiones, y eso es importante porque logran todos conversar uno con el otro y compartir sus inquietudes, su experiencia, y eso los va a llevar a mejorar sus competencias profesionales. El currículum de formación debe otorgarle un lugar de privilegio a la práctica profesional. Esta propuesta incorpora el concepto de inmersión supervisada de los futuros docentes en el sistema escolar, de carácter permanente a lo largo de todo su proceso formativo, y ello se constituye en el tercer principio sobre el que se sustenta este diseño curricular. Es interesante porque para que un docente tenga un buen desarrollo profesional no debe estar suelto ni sujeto a hacer lo que él desee, más bien debe estar siempre supervisado y acostumbrarse desde la formación docente de competencia que tanto en la parte académica o en la formación, eso se llama formador de formadores, los están formando, ¿verdad? Pero luego a ustedes les va a corresponder trasladar lo que aprendieron a esos estudiantes y lo tienen que hacer de una manera correcta, donde tienen que saber que no están sujetos a hacer bien lo que les desee, sino que tienen que seguir una respectiva planificación, tienen que rendir informes a superiores
porque siempre van a estar supervisados. Así que ahí terminamos, ¿verdad?, nuestra primera intervención y llegamos a nuestro primer taller. ¿Qué tipos de influencias recibe el alumno del entorno? ¿Por qué el docente debe ser consciente del nivel de desarrollo sociocultural del lugar donde está ubicada la institución educativa? ¿Qué tipos de competencias debe poseer el docente para hacer efectivo su labor en el aula? ¿Qué competencia debe procurar desarrollar el docente en sus alumnos? ¿De qué manera se puede establecer una vinculación transversal en la enseñanza de su disciplina? ¿Cómo puede un docente enseñar estableciendo un vínculo con el ambiente laboral real? De ejemplos de estrategias metodológicas que puedan lograrlo. Es interesante, ¿verdad? Ahora que llegamos a este taller, que nos pongamos de acuerdo y iniciemos, ¿verdad? Ya ustedes vieron que llegamos a la primera asignación, que está colgada ya en la plataforma, y sería bueno que si alguno ya tiene listo su equipo de trabajo, me lo vaya diciendo, o si han trabajado en equipo y les gustaría trabajar con otro compañero para ir adelantando esa parte. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí del taller, compañeros, profesores? Pueden hacer intervención sobre esta primera asignación que estamos presentando. A ver, profesores, me gustaría escuchar alguna pregunta o algo sobre el primer taller. ¿Alguien puede hacer su participación? Bueno, buenos días, profesor. En realidad, lo que se pregunta en el primer taller está bastante claro. La influencia que el estudiante recibe del entorno es importante, ya que de él es el que va a recibir todo ese cúmulo de información que le va a ayudar y ese mismo entorno es el que él en algún momento debe de modificar para salir adelante. Y entonces en esas cosas que el estudiante ve plasmada de manera práctica, aquello que le estamos enseñando en el aula de clase y que le ayuda a resolver problemas de su vida real, es lo que más le interesa, porque en realidad siempre el estudiante pregunta, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Y esto para qué me va a servir? ¿Y esto para qué me va a servir? Entonces, que vea la importancia de lo que está aprendiendo en el desarrollo diario de su vivir es interesante. Muy buena su participación, profesor. Muy interesante. ¿Algún otro compañero quiere hacer alguna participación sobre el tema que acabamos de abordar con la competencia, ¿verdad?, del profesor de hoy en día? Buenos días, profesor Domingo González. Sí, en efecto, como usted y ya compañeros juventinos han comentado, ¿verdad? Nosotros tenemos retos, más que todo, en estos tiempos, no voy a entrar en detalle, y lo que me ha llamado bastante la atención, y bueno, reforzar y recordar, es el tema del vínculo. Cómo, ¿verdad?, vincular, tomar esas cosas positivas, de las cuales muchos conocemos, algunos manejamos, sobre todo buscar esa comunicación como docente con otros compañeros, por lo menos en este espacio que estamos aquí, un espacio bastante enriquecedor, porque, ¿verdad?, a través de las experiencias compartidas, aprendemos todos. Cuando vamos a nuestras aulas, ¿verdad?, tenemos diferentes puntos de vista que a la vez se nos pueden convertir en estrategias que podemos utilizar y no aprendemos, reaprendemos ya de lo que sabemos y de lo que los demás comparten con nosotros. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, entonces, si no hay más participaciones, avanzamos, ¿verdad?, con el siguiente tema. Es bueno
recibir esa experiencia también que tienen ustedes, porque ustedes no son simples estudiantes, sino son docentes en ejercicios que mantienen mucho conocimiento. Y es bien eso de los pares, muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque tener la humildad de conversar con el otro y preguntarles cómo hizo él con ciertas actividades nos cuesta, pero es lo que está de moda. Les decía que las comunidades de aprendizaje mantienen muchas actividades y nosotros no podemos ser tradicionales. Estábamos acostumbrados que una reunión tiene que ser 2 horas y no puede ser así. Hay reuniones de 5 minutos, hay reuniones que no se sienta nadie, todos de pie. Y si digamos por especialidad en una escuela X son 5 profesores de matemáticas, una reunión ni tan siquiera tienen que buscar un local. Se comunican, conversan y al final encuentran acuerdos y solamente fueron 5 minutos y no necesitaron locales. Hay muchos tipos de estrategias y le agradezco, compañeros, su participación. Continuamos con la presentación. Avanzamos, ¿verdad? Con el siguiente tema. Las competencias transversales, ¿verdad? Accede, evalúa, incorpora los avances de su disciplina y de las ciencias de la educación a su quehacer pedagógico. Se comunica adecuadamente a través del lenguaje oral y escrito. Se comunica efectiva y apropiadamente en una gran variedad de circunstancias, con un gran número de audiencias, estudiantes, pares, autoridades del establecimiento, representantes comunales. Estas competencias transversales, para que ustedes se den cuenta de que lo que les hablábamos hace un rato, que no solamente tenemos que vivir aislados en nuestra aula escolar, nosotros tenemos que mantener comunicaciones con diferentes especialistas y no solo de nuestra rama, sino de otras ramas del saber y también con autoridades y con las personas de la comunidad. Y aquí se va a definir la competencia del docente, ¿verdad? No solamente la competencia de la especialidad, sino las competencias cuando se dirige a otro grupo de especialistas o a otro grupo pueden ser sus pares o un grupo de especialistas que nos tienen que ver con su especialidad. Otra competencia transversal es que integra colaborativamente equipos de trabajo para el logro de las metas institucionales. Comprende críticamente la cultura local y universal y construye a partir de ella nuevos espacios de desarrollo para sus alumnos. Eso de cuando ustedes llegan o cuando un docente llega a un centro escolar por primera vez o recibe un grupo de estudiantes, ahora que viene el 2021, estamos en el 2021, que viene el nuevo año lectivo, siempre es bueno saber en qué nivel social nos estamos desenvolviendo, en la cultura. A veces nos limitamos a la prueba diagnóstica del conocimiento, pero tenemos que ir más allá, saber ahora con la educación virtual, tenemos que saber mucho, es muy importante la parte social, cultural, porque de ello depende el acceso a la información y el acceso al aprendizaje. Ustedes se dan cuenta de que no todos los docentes han logrado conectarse con sus estudiantes porque ellos no tienen la capacidad económica o limitaciones, ¿verdad?, para accesar a esta información. Entonces, aquí en este curso lo que queremos es que usted desarrolle esas competencias para que no sea ajeno a la realidad que vive sus estudiantes. Integra productivamente las tecnologías de la información y la comunicación en los distintos ámbitos de su quehacer profesional. Ahora, hay que sacarle lo positivo a esta pandemia es que nos ha llevado a incursionar en la tecnología de la información.
no solo en la parte de formadora de universitaria o técnico, sino también en las clases diarias con nuestros estudiantes se ha abordado la tecnología para continuar con el aprendizaje. Así que ustedes, los que están trabajando, los que están en ejercicio, ya saben, ya tienen experiencia de qué es poner en práctica esa competencia de dominio de la tecnología de la información. Tipo de competencia del docente para la enseñanza efectiva. Acá nos vamos ya más bien en lo que es nuestra materia, que es para lo que es la enseñanza. ¿Cómo vamos a hacer para qué competencia debo poseer como docente? Competencias específicas de la especialidad, como docente de matemática, o como docente de mi especialidad, independientemente si no soy de matemática. Debo dominar los contenidos de la disciplina que se enseñará. Es una competencia. Usted tiene que llegar al aula de clase con el dominio de esa especialidad. No es que voy a llegar y no sé ni el tema que voy a dar. Conoce y comprende el marco epistémico de su disciplina. Todo lo que tengo que ver con mi disciplina, yo lo tengo que saber. No puedo llegar a improvisar. Conoce y comprende la relación de su disciplina con otras áreas del conocimiento. Es lo que le decíamos hace un rato sobre la forma de que la disciplina de su especialidad se relacione con otras es a través de la investigación, investigando, preguntando. Sabe cómo enseñar efectivamente cada contenido. Está conscientemente de las barreras que suelen obstaculizar el aprendizaje de los estudiantes en su disciplina. Nosotros vamos a ver más adelante, ¿verdad?, todas las barreras de la instrucción, los problemas, y también vamos a ver algunos métodos de cómo practicar una mejor enseñanza. Capaz de interpretar el currículum y aplicarlo con rigurosidad, recreándolo y adecuándolo a especificidades locales. Ahora que estamos en ejercicio en pandemia, nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos un currículum priorizado y la mayoría de los docentes se han apropiado de ese currículum y lo han adaptado a su realidad social, económica, en el cual se desenvuelve su centro escolar. Y lo han sacado adelante y no todo ha sido malo, ni todo ha sido bueno. Hay muchos docentes que han logrado éxito con ese currículum, lo han interpretado de la mejor manera y lo han sacado adelante. Así que muchos ya tienen esas competencias efectivas, ¿verdad?, en la enseñanza. Continuamos, ¿verdad?, con las competencias específicas de la acción profesional. Planifica, organiza, conduce sus clases, promoviendo el aprendizaje de todos sus estudiantes. Miren, eso es interesante. Si un docente no planifica lo que va a hacer, le va a costar mucho más que aquel que se prepara y tiene estructurado lo que va a enseñar. Hoy en día, con las tecnologías de la información, se tiene un gran apoyo, que son este tipo de presentaciones de PowerPoint, que se puede utilizar para dar nuestras clases, que en las aulas reales, ¿verdad?, poco se usa, porque carecen los centros de suficientes proyectores de multimedia o suficientes computadoras o laptops para este tipo de actividades, y ahora con la virtualidad es más fácil. Así que es importante esta competencia, porque un docente que planifica, que se organiza, logra esos aprendizajes. Conoce la diversidad social y cultural de los estudiantes y considera estos factores en el proceso de aprendizaje. Creo que ya en esto hemos profundizado de que hay que conocer en qué medio está ubicada nuestra escuela, quiénes son los que nos rodean, nuestros padres, familia. Se comunica efectivamente con sus estudiantes y establece metas apropiadas y desafiantes. Miren, es interesante la buena comunicación con los docentes dentro del marco del respeto. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de enseñar al estudiante a que nos respete y nosotros respetarlo a él como estudiante, y que todo se dé de un ambiente de cordialidad. Conoce y explica una gran variedad de enfoques y recursos didácticos con el propósito de comprometer a los estudiantes en su propio aprendizaje. Es muy interesante
que entre más usted conoce actividades, donde usted más conoce estrategias, métodos, técnicas, mucho mejor le va a hacer su desarrollo de su clase porque usted va a trabajar de una manera más cómoda. Planifica el aprendizaje y utiliza una variedad de recursos evaluativos. Eso es algo clave en la educación. Nosotros tenemos que saber que por cada contenido, cómo yo voy a llegar, cómo voy a evaluar a ese estudiante, qué recursos le voy a proporcionar para que él logre los objetivos que tenemos propuestos. Capaz de utilizar como oportunidades pedagógicas los distintos elementos propios de una sala de clase y del entorno escolar. Es lo que le decía hace un rato. Nuestras salas escolares hoy en día son nuestras casas y a través de la tecnología, de la información, también nosotros tenemos el uso de muchas estrategias que podemos proyectar en nuestras clases, que tenemos esa oportunidad de que nuestros estudiantes tengan una clase más interactiva, más agradable. Capaz de generar un ambiente de relaciones interpersonales de respeto, confianza, estudiantes y profesor, estudiante y estudiante. El clima del aula. Eso es lo que le planteaba hace un rato, que la tarea más difícil del docente es enseñar el marco del respeto, porque las pautas hay que ponerlas desde el comienzo para que no se den dificultades durante el desarrollo de las clases. Tipo de competencia del docente para la enseñanza efectiva. Competencia en gestión. Trabaja estrechamente con los padres y apoderados, haciendo de la educación de los estudiantes una área compartida. Miren, hoy en día con la educación a distancia, muchos docentes han encontrado en el trabajo con los padres una fortaleza. Sin embargo, hay otros que ven en ello una limitante. Así que es importante que usted se apropie de esas fortalezas que les estamos presentando y logre potenciar al máximo el aprendizaje de los estudiantes. Potencia niveles de autonomía en sus estudiantes que le permiten el desarrollo de un juicio moral propio y de una socialización consecuente con este. Es importante, ¿verdad?, enseñar a estudiantes a tener pensamientos reflexivos, críticos, analíticos, pero muchas veces como docentes no nos gusta este tipo de pensamientos críticos y reflexivos porque no sabemos qué hacer en un momento dado que un estudiante nos haga una pregunta y no sepamos la respuesta. Y es tan fácil de decir que estamos en un mundo globalizado donde hay demasiada información y yo dudo que un especialista tenga toda esa información guardada en el disco duro de su cabeza. Eso no lo va a lograr. Pero para ello existen herramientas que hoy en día muchos celulares, los profesores tienen su data. Espérese un momento, estudiante, vamos a buscar aquí. Hay una estrategia que que no dominamos, bueno, la vamos a buscar. Tranquilamente como eso, hay que ser humilde. Es más, decir, usted nos puede apoyar en eso, apóyenos, y así, sencillamente como eso. El estudiante tiene esa autonomía de buscar información y muchas veces nos saca de cuadro porque él lo vio por el señor Google o lo vio por YouTube y nosotros no. Así que es importante tener ese nivel de humildad. Comprender el rol de la dinámica organizacionales y es capaz de liderar procesos de cambio en las salas de clase, en la institución escolar y en la comunidad. Miren, muchos estudiantes en esta virtualidad iban a dejar los estudios y por el apoyo del docente y la motivación han logrado que esos estudiantes continúen. Quiere decir que el docente está haciendo su trabajo. Muy bien, ahora llegamos a ver al segundo taller. En este taller vamos a realizar un cuadro comparativo donde se presente la ventaja y desventaja que tienen los docentes que no ponen en práctica las competencias presentadas en el desarrollo de su clase. Al menos 2 de cada ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se beneficiaría el proceso de aprendizaje de los discentes si el docente cuenta y aplica las competencias en su quehacer diario? Si ustedes pueden ver este taller, el primer punto es donde el docente no aplica las competencias. En el segundo es donde el docente las aplica. Hay que ver
hay que hacer ese análisis de cuál es las ventajas y las desventajas de uno y los beneficios del otro. Así que vamos nuevamente a abrir el compás para que hagan su aporte sobre el siguiente taller, que es más pequeño, pero no tan más complejo quizás, porque usted va a interactuar más con esas competencias. Quisiera escuchar la participación de otros compañeros para entonces avanzar al tercer tema. Así que me gustaría que abrieran su micrófono y hicieran su participación. Compañeros profesores, hagan su aporte para continuar con el siguiente tema. Dígame, profesor Gustino. Sí, profesor, en realidad es interesante hacer un cuadro y comparar estas dos posiciones en la cual se presenta mucho. Yo lo digo porque uno trabaja por ejemplo, yo trabajo con docentes porque yo superviso, y entonces muchas veces tenemos que estar viendo cómo es el trabajo de los compañeros, y es interesante hacer esas comparaciones entre los que sí hacen las prácticas correctas y aquellos que no las hacen, y uno ve los resultados y también ve qué tipo de acciones realizan cada uno de ellos para salir de una manera ya sea buena, satisfactoria o de una manera deficiente. Entonces me parece interesante plantearlo en este tipo de cuadro para hacer esas comparaciones. Bueno, gracias por su aportación. ¿Alguien más desea hacer su aportación? Si no, continuamos con el siguiente tema. Ustedes saben que todos estos talleres están colgados en la plataforma. Ustedes pueden agruparse y resolverlos y colgarlos después nuevamente. Continuamos, ¿verdad? Con la... Profesor, disculpe, con respecto a la metodología del taller, ¿necesariamente deben ser 3 compañeros? Dígame para ver, ¿cuál es su sugerencia? O sea, pregunto que si necesitamos ser 3, en otro caso podemos ser 2, no sé, Sí, puede es ser. lo que pregunto. Sí, hay flexibilidad. Si ustedes le cuesta un grupo de 3, bueno, hagan uno de 2. Eso no me perjudica ni me preocupa. Es más, gracias. Aquí lo que queremos es que ustedes se apropien de estos conocimientos, de estas informaciones y saquen lo mejor de ellas. Es bueno que ustedes, por eso les doy este espacio para que ustedes interactúen y no sea una clase tipo tradicional donde no se interactúa, ¿verdad? con el estudiante. Dígame, Rocío. Profesor, una consulta. Yo no he tenido la oportunidad de ver la plataforma. ¿Qué fecha tienen los 2 talleres? Fecha de entrega. Los talleres, ustedes tienen fecha. Les puse fecha hasta el último domingo, hasta el 6 de febrero para la entrega de ellos. También tendría que consultar, ¿verdad? ¿Qué sucedería si no lo entregan hasta ahí, hasta el 6 de febrero? O sea que tienen 4 semanas, creo que son. Esta y las otras 3 más. Muy bien, muy buena pregunta, Rocío. Continuamos entonces, avanzando con nuestro tercer tema. Bien interesante que están. Tipo de problemas de la instrucción, problemas de dirección. Problemas en la evaluación. Los maestros descubren problemas de evaluación al preguntarse: ¿cómo sé que los alumnos están aprendiendo? ¿Cómo sé que el curso funciona? ¿Qué parte de mi curso deben cambiarse y de qué forma? ¿Cómo puedo calificar con justicia? ¿Cómo crear un examen que me indique cuánto han aprendido los alumnos? En cambio, los estudiantes, ellos se hacen la pregunta: ¿he aprendido algo en este curso? ¿Qué significa un 4 o un 3 en mis calificaciones? Las preguntas de esta prueba son ambiguas. Esta prueba es muy difícil. En esta prueba hay materia que no hemos visto. Así que imagínense, esos son los problemas a los que se enfrenta el docente y se enfrenta el estudiante. Son problemas a la hora de la evaluación. Y muchas veces
lo vamos aprendiendo con nuestra práctica y cuando nos vamos apropiando de las buenas, los buenos métodos, estrategias, técnicas para alcanzar el éxito. Otro problema de contenido y de secuencia, ya hace un rato de evaluación acá en la hora de la planificación y de los contenidos. Los alumnos entregan trabajos insatisfactorios. El análisis de los estudiantes no fue preciso. Se supone que los estudiantes deben conocer lo más relevante de la lectura. Ese es por parte del docente. De parte de los alumnos dicen, no entiendo lo que trata de decir el docente. Nunca vimos eso antes. No sé de lo que están hablando. No comprendo nada. Vienen todas estas barreras y problemas. En cuanto al método, los estudiantes se aburren del contenido de la materia, se quejan de los cursos, no asisten a las clases, no estudian. Eso en cuanto al método, ¿verdad? El docente, entonces, debe analizar la metodología empleada. El docente, el desempeño insatisfactorio de los estudiantes, el rendimiento académico de cada estudiante. Es por eso que ustedes ven, voy a hacer un paréntesis, en la educación a distancia, educación virtual, los docentes tenían semanalmente que hacer una reunión de evaluación, ya sea con su director o con su coordinador de la asignatura, o con el director del centro escolar, o con el supervisor, pero semanalmente había que ir analizando este tipo de actividades para ver cómo se mejoraban. Había que realizarlo semanal, pero muchos no lo hicieron por múltiples razones, y eso, miren ustedes aquí, ustedes están dando cuenta que eso tiene mucha importancia y había que atenderlo. Problemas de limitación, el espacio del aula, los laboratorios demasiado viejos, los recursos, materiales audiovisuales, el sistema de aprendizaje, la metodología empleada por el docente. Nosotros tendríamos que ver otro tipo de también, además de esta, en nuestra realidad a distancia, es el acceso a la información, la disponibilidad de los recursos, tener que cada quien tenga su celular, su laptop, su tablet o lo que necesite. Además de eso, el acceso a la internet. Así que, además de lo que les presentamos, le agrego eso más. Y aquí llegamos a nuestro taller número 3. ¿Cómo pueden los docentes evitar estas situaciones? ¿Qué hacer el docente cuando en su evaluación los resultados no son los esperados? ¿Cómo podemos ayudar a los alumnos para que ellos expresen sus inquietudes? ¿Cuáles son los problemas presentados? ¿Cuáles de los problemas presentados son más comunes en nuestras aulas de clase? Mire que este taller le da la oportunidad de no solo de expresar las situaciones que usted acaba de ver, sino también de expresarnos las que usted tiene en su diario vivir. Así que esto fue la primera presentación en nuestros 3 primeros talleres. Profesor. Dígame. Pienso que estos tipos de problemas de instrucción para buscar la solución en cuanto a mejorar pues, la misma didáctica y metodología que imparten los docentes, ¿no? Sería bueno también hacer esos estudios pues de los puntos pues sensibles entre los estudiantes pues se siente con esta inquietud pues los problemas en cuanto a la rama pues a ciencia exacta donde tienen ese inconveniente o cómo pueden buscar mejores metodologías pues, para que el muchacho comience a pues amor por la matemática, por la física, etcétera, ¿no? Y en cuanto pues a este arte, esta carrera didáctica, cómo puede inmiscuirse para mejorar la educación y buscar esa excelencia, no sé lo que se buscan. Así mismo es que es interesante que ustedes conozcan todas estas situaciones que se pueden dar antes de llegar a los métodos y el planeamiento, usando el formato ese de secuencia didáctica, porque ustedes tienen que conocer las limitaciones y las ventajas de todo lo que envuelve nuestra práctica profesional. En la siguiente presentación, ahora vamos a continuar con lo que es la metodología
que tiene que ver bastante con nuestra asignatura, los diferentes métodos que ustedes pueden utilizar o darle un pantallazo, ¿verdad? De esos métodos de enseñanza que están a la disposición de ustedes en esta plataforma. Así que vamos a ver si continuamos con estas presentaciones. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con los métodos de enseñanza. Sería bueno para recordar, muchas veces este es un dilema, principalmente en los especialistas de la educación, cuál es la diferencia entre estrategia, método, técnica y qué es una técnica, qué es un método, y nos envuelven en un dilema. Aquí, antes de presentarle lo que yo encontré sobre esta información, me gustaría que alguien me dijera qué es para él método, qué es para él técnica y qué es para él estrategia, método y técnica. ¿Quién me puede hacer un aporte sobre esos tres aspectos? Método, estrategia y técnica. Así, lo que se le venga ahora mismo de recuerdo, porque sabemos que muchas veces estos conceptos se nos escapan, a veces los tenemos frescos, depende. A ver, ¿quién me puede hacer un comentario sobre, antes de iniciar y pasar a esa diapositiva, sobre estrategia, método y técnica? Un comentario breve. Me gustaría que... Profesor, yo siempre, Juventino de nuevo, Dígame. profesor, yo siempre lo he visto de esta forma. La estrategia es la manera en la que nosotros vamos a utilizar todos los recursos, métodos y técnicas para llevar a cabo el propósito o el objetivo. Entonces, lo que es el método es la forma en que nosotros nos vamos a desarrollar utilizando las diferentes técnicas que existen para llevar a cabo las formas. Y la técnica son todas aquellas que nosotros podemos hacer para llevar a un resultado, como por ejemplo, si el trabajo es de forma grupal y vamos a utilizar una técnica como el Phillips 66, entonces ese es el instrumento que nosotros vamos a usar para llevar a cabo el método y para entonces tener como resultado un fin a esa estrategia que estamos utilizando. Muy bien, su aportación muy buena, excelente, profesor. Así como lo acaba de decir el compañero, muy atinada la respuesta. Aquí le presentamos para recordar, ¿verdad?, que una estrategia son grandes planes que incluyen métodos, técnicas, procedimientos y medios, muy parecida a la respuesta del profesor. Y los métodos son la manera de guiar el aprendizaje, se aplican a través de técnicas. Las técnicas forman formas específicas de aplicar un método, depende de los recursos didácticos disponibles. Muy interesante. Quise iniciar con esta reflexión para recordar, ¿verdad?, las estrategias, los métodos, las técnicas, para llegar entonces a los métodos. Nosotros vamos a ver diferentes clasificaciones de métodos, los vamos a ir observando, vamos a ir analizando cada uno. Dice métodos en cuanto a la forma del razonamiento. Métodos en cuanto a la forma del razonamiento. Aquí tenemos el método deductivo. Razonamiento deductivo es aquel en el cual la derivación o conclusión es forzada. La conclusión se obtiene por la forma del juicio o juicios en que se parte. El profesor presenta conceptos o principios generales que explican y fundamentan los casos particulares. El tema estudiado va de lo general a lo particular. Me llama mucho la atención cuando nosotros presentamos todos los métodos que hay a través de nuestra historia pedagógica, porque muchas personas piensan que cuando escuchan un método como este, que no, eso es tradicional, pero resulta que no hay ningún proceso de enseñanza que exista un método de receta. Siempre tiene que usted tener un poquito de cada uno. Así que
Eso es interesante cuando hablamos principalmente del método deductivo y del inductivo, porque la gente tiende a etiquetarlos, a decir, no, ya eso es del corriente pasada. Entonces, es interesante saber y resumir que el método deductivo va de lo general a lo particular. Así que ese es en síntesis, ¿verdad? El método inductivo. El método es inductivo cuando el curso del razonamiento procede de lo particular a lo general. Al contrario del método deductivo, no parte de la conclusión, sino que se presentan los elementos que originan la generalización y se tiene que inducir. Se tiene que llegar a la generalización. Este método se parece mucho a este enfoque por indagación que se utiliza mucho en las ciencias, donde se parten de preguntas y preguntas, y el estudiante él mismo va generando su conocimiento, que es bien interesante. Método analógico o comparativo. Es el método analógico, el razonamiento va de lo particular a lo particular. Datos particulares permiten establecer comparaciones, llevan a una conclusión por semejanza. Bueno, ustedes van a utilizar ese método en uno de los talleres porque les va a tocar comparar las ventajas y desventajas de las diferentes competencias, ¿verdad? Y también las limitaciones en la instrucción. Así que ya le van dando uso y quizás muchos no lo conocían, otros sí lo conocían y lo están recordando. Método en cuanto a la coordinación de la materia. Metodológico. Dice, los datos o los hechos pueden ser presentados en un orden determinado, de lo simple a lo complejo, desde el origen a la actualidad, es decir, cuando son presentados en orden de antecedentes a consecuente, el método se denomina lógico, pero la principal ordenación es causa y efecto. Nosotros en la educación siempre hacemos muchas actividades, pero nos decía el cubano Julio Pimienta que nosotros no tendemos a escribir lo que hacemos o qué métodos estamos utilizando. Muchas veces el docente panameño lo sacan de base porque alguien le llega y le pregunta, a ver, en esta planificación, ¿qué método está utilizando usted? Y queda un poco desbalanceado. Muchos no, otros sí, en cuanto a la parte metodológica. Es por eso que con este curso ustedes van a tener un conocimiento más amplio o recordar ese conocimiento que en sus días de universidad tuvieron y acá lo van a recordar para que ustedes utilicen eso. Así que el método psicológico, en este caso el método no sigue un orden lógico, sino el orden es determinado por los intereses, necesidades, actitudes y experiencias del educando. El método psicológico puede mezclarse con el lógico. Y nuevamente, como les decía, todo docente utiliza una mezcla de métodos y en cada actividad hay unas que la hace de una manera, hay otras que la hace, en unas aplica el inductivo, otras deductivo, en otras el lógico, otras el psicológico. Lo único que tenemos esa limitante de que no anotamos el método que estamos utilizando. Método en cuanto a la concretización de la enseñanza. Método simbólico o verbalístico. Cuando la labor de enseñanza se realiza principalmente a través de la palabra. Decimos que se está usando el método verbalístico. Este método utiliza como único medio de comunicación en clase el lenguaje oral y escrito. Aunque es cierto que este método hace maravillas, cuando lo usa un buen expositor, no es de los más recomendables. La enseñanza moderna tiende a comprometer el mayor número de sentidos en la experiencia de aprendizaje. Bueno, ya le tocará a ustedes ver cuáles son tradicionales y cuáles son más actuales. Hoy en día el estudiante tampoco se le puede limitar
a métodos muy pasivos. Sin embargo, es importante que ustedes sepan, es más, por ahí escuché a alguna compañera que trabajaba como en una premedia multigrado o algo así. Se utilizan mucho estos métodos donde el estudiante trabaja con cartilla y tiene que desarrollar de ahí mismo sus actividades. Método intuitivo, cuando la enseñanza se realiza mediante las experiencias directas, objetivas, concretas. El método se denomina intuitivo. Se trata especialmente de que el estudiante se forme su propia visión de las cosas intermediarias. Es importante llegar a formar estudiantes, ¿verdad?, de pensamiento lógico y reflexivo. El estudiante que logra desarrollar su propio conocimiento, inferir, descubrir, es un estudiante que nosotros deseamos, ¿verdad?, en nuestras aulas, donde alcancen el conocimiento muchas veces por sí solo. Métodos en cuanto a la sistematización de la materia. Método de sistematización se refiere al esquema de organización de la clase. Rígido, cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad alguna, carece de espontaneidad en el desarrollo de la clase, se ha empleado una sistematización rígida. Ustedes saben que hay muchos documentos o muchas enseñanzas o también muchos formularios donde usted no puede cambiar nada, lo que le preguntan eso es y punto. Rígido. Semirrígido es aquel de la clase flexible, permite hacer algunas adaptaciones reales de la región de la clase. Ese tipo de sistematización es más creativo y realista. Bueno, semirrígido cuando se le da la oportunidad, ¿verdad?, al estudiante de interactuar. Método en cuanto a las actividades de los alumnos. Método pasivo. Cuando los alumnos permanecen pasivos, no se comprometen ante una experiencia de aprendizaje. Se dice que el método es pasivo, aunque ciertos procedimientos, tales como el dictado, las lecciones marcadas en el libro de texto, aprender de memoria, preguntas y respuestas y la exposición dramática, que se considera propiamente como pasivo. Cualquier método que no da importancia a la participación del estudiante es pasivo. Muchas veces nos confundimos, pensamos que un método es pasivo cuando es a distancia, pero en realidad no, porque si este tiene participación, no es pasivo. Aquí dicen es aquel donde el estudiante no tiene participación. Método activo, cuando se tiene en cuenta la participación del alumno en la experiencia de aprendizaje. Se dice que el método es activo. En este caso, el método funciona como dispositivo que hace que el estudiante actúe física y mentalmente. El profesor deja ser un simple transmisor y se convierte en un coordinador, un líder, una guía de la tarea. Entre los procedimientos que favorecen la actividad están las siguientes: interrogatorio, argumentación, trabajo en grupo, debate, discusiones. Hay un equipo de docentes que trabajan con la técnica de cuarto, que dividen la clase, el acto docente en 4, y dicen tiempo para pensar, tiempo para el estudiante, tiempo para que el estudiante converse con otro estudiante y tiempo para que le comente al profesor. O sea que la mayoría de esta enseñanza del estudiante siempre está trabajando, así que muy activas son esas que se usan hoy en día. Método en cuanto al trabajo del alumno. Trabajo individual. Este método permite establecer tareas diferentes de acuerdo con las diferentes capacidades de los alumnos. Hace que la enseñanza sea individualizada. Este método debe mezclarse con otros que favorezcan el trabajo en grupo. Muchas veces el docente, cuando tiene estudiantes, muchos estudiantes, hay docentes que tienen hasta 350 estudiantes, 400 estudiantes, imagínense utilizando un método individual cuando terminan de evaluar. Y hay que, por lo general, ahí ese método no tendría éxito. En cambio, hay escuelas pequeñas donde quizás sí lo dé. Trabajo colectivo. Este método se apoya en el trabajo de grupo. Se distribuye una determinada tarea entre los componentes de un grupo y cada grupo debe realizar una parte de la tarea. Fomenta el trabajo en cooperación y permite reunir los esfuerzos en función de una sola tarea.
Este método colectivo es el que tiene mucha aceptación hoy en día, pero principalmente el método mixto, que el método mixto es cuando planea actividades sociales e individuales. Es un método muy aconsejable ya que se da oportunidad a la acción, socialización individualizada. Más adelante, cuando ustedes vean nuestro trabajo final, se darán cuenta que hay una parte individual y otra parte en grupo. Método en cuanto a la relación maestro-alumno, método individual, está destinado a la educación de un solo alumno, un profesor por alumno. Este método no presenta ninguna utilidad frente a los problemas de escasez de profesores y sobrepoblación estudiantil. Wow, ya en estos tiempos está difícil, ¿verdad? Uno por uno, ya eso más bien es cuando se dan tutorías particulares, ahí sí se puede utilizar porque es un profesor con un solo estudiante. Método recíproco. Podría ser comparado con una cadena. El maestro encamina a sus alumnos para que enseñen sus condiscípulos. Se llama también lancasterismo, debido a que Lancaster, quien trató de hacer frente al problema de la sobrepoblación de alumnos y se las arregló para hacer sus mejores alumnos, monitores, que repitiesen a sus compañeros lo que habían aprendido. Así que muchas veces nosotros tenemos en el aula estudiantes que captan más rápido la información y hay unos estudiantes que usted le explica y no le entienden. Y usted le dice al compañero que le dé la explicación y le entiende al compañero y no al profesor. Y usted se queda pensando cómo ese estudiante pudo lograr el aprendizaje y yo que soy un profesor no, porque es que ellos hablan su propio lenguaje y tienen sus mismos intereses y la animación, la motivación es distinta y ellos lo logran y aprenden recíprocamente. Método colectivo. El método es colectivo cuando el profesor enseña a muchos alumnos al mismo tiempo. Es un método masivo. Bueno, en estos días me tocó ver una clase virtual que tenía 150 estudiantes conectados. Imagínense, aquí eso no se había logrado en años anteriores, pero con la pandemia y la enseñanza virtual se ha podido lograr. Vi esa 150 estudiantes conectados en la misma clase, así que me imagino que ese método era el colectivo. Así que jóvenes, esa fue la parte de los métodos. Bueno que ustedes los conozcan, ustedes tengan un pantallazo de qué son los métodos de enseñanza. Sé que aquí la premura del tiempo no da para profundizar en ello. Esta diapositiva quedan colgadas en la plataforma, ustedes la pueden leer con calma, analizar, pero sí me gustaría algún comentario de los métodos que le llamó la atención, muy breve, ¿verdad? Pero sí me gustaría que ustedes hicieran su participación. A ver, alguien que me pueda hacer un aporte breve. Buena, profesor. Mire, yo sí he tenido la dicha, ¿no? Yo he trabajado en lugares donde tengo una población muy grande y otra muy pequeña. Y como usted dice, los métodos tienen que adaptarse hacia quién está dirigido. Trabajé en Darién y tuve grupos de 8. Un año tuve un solo niño de ebanistería y ese lo cargaba, parecía que todos se reían. Dice, ahí va el hijo de Migdalia, por todos lados. Pero le digo, tú sí tienes que ser bueno en matemáticas, porque a ti te dedico tanto tiempo. Y tenía metodologías para trabajar con él solito y con el resto de los grupos, que increíble, es totalmente diferente. La desventaja de cuando tienes grupos tan pequeños, se pierden eso que usted dijo, el aprendizaje entre pares, que es bien valioso, porque usted repite y repite algo y el chiquillo siente de que no, la profesora lo sabe porque es que ella es la profesora. Pero cuando otro compañero le dice, y le dice exactamente lo que usted dijo, de una vez él, sí, pero es porque siente que si mi compañero lo logra, entonces yo también tengo la capacidad de comprenderlo.
después que yo venía bien organizada de cómo trabajar con mi grupo, he quedado en una escuela donde tengo 45 en un salón. Y hice una primera actividad de forma individual y dije, más nunca. Porque me tomó muchísimo tiempo evaluarla y eso fue cuchillito para mí. Y definitivo, uno debe ir de acorde. Muy buen aporte, profesora. Planear de acuerdo a la situación donde está. Gracias. Gracias, profesora Migdalia. Bueno, jóvenes, vamos llegando al último cuarto de nuestra clase, ¿verdad? Que estaba estructurada en 4 cuartos. Una fue nuestra presentación, la otra las competencias, las limitaciones, métodos, y ahora viene lo que es los elementos del planeamiento didáctico. Quiero decirle que se han dado cuenta que en el método, en la exposición de método no hay taller, porque tiene que ver mucho ahora con el trabajo final. Usted va a escoger un método y de ahí va a hacer una planificación, pero vamos a recordarle lo que es la planificación, porque ¿cómo van ustedes a utilizar un método si no planifican? Así que por eso le hemos agregado en la diapositiva que van a ver a continuación, que tiene que ver con el planeamiento didáctico, para que a la hora de utilizar su formato de secuencia didáctica utilice los elementos del planeamiento. Creo que como ustedes están en ejercicio, tienen un conocimiento mucho más amplio de lo que es la secuencia didáctica, el planeamiento didáctico. El nuevo formato de secuencia didáctica, ustedes lo dominan, así que quizás aquí sea solamente un recuerdo. Arrancamos con qué es un planeamiento, ¿verdad? Planear es prever, adelantarse a los hechos, posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizaje que se quiere lograr en los estudiantes. Es una tarea fundamental en la práctica docente. Constituye el proceso que permite tomar las previsiones necesarias para orientar adecuadamente las experiencias de aprendizaje. El planeamiento didáctico para mí lo es todo en educación. Desde que era docente y ahora que soy director, lo sé mucho más. Hoy les presento, ¿verdad?, esa experiencia aquí en esta clase de didáctica, que un docente sin planificación no es que no lo pueda lograr, sí lo puede lograr, pero le va a costar, porque cada actividad que va haciendo les va costando de manera de tal, porque no sabe en qué tiempo la va a desarrollar, a qué hora la va a desarrollar. En cambio, cuando se está planificado, usted sabe en cada momento cómo va realizando esta actividad. Yo conocí un método de planeamiento que era por minutos, cada minuto de la hora de clase, porque esos que utilizaban, esa institución que utilizaba el método ese, decía que no podía haber tiempo muerto. Tiempo muerto es que un momento donde no se hace nada. Toda la distancia estaba comprometida. Así que vamos ahora a continuar viendo, ¿verdad?, lo que es las condiciones indispensables, ¿verdad? Debe existir coherencia y articulación entre todos los elementos del planeamiento. Muy interesante, ustedes sepan cuáles son los elementos del planeamiento. Los elementos del planeamiento son los objetivos, los indicadores de logro, las actividades para el aprendizaje, la evidencia, los criterios de evaluación y el tipo de evaluación. Ustedes aquí están claros mucho, porque la mayoría están en ejercicio. Entonces, estos elementos se utilizan para lograr satisfactoriamente los aprendizajes. Aquí les presento, ¿verdad?, el formato de secuencia didáctica que utiliza el Ministerio de Educación, donde trabajan la mayoría de ustedes. Ese formato está colgado en la plataforma, ya actualizado con el nuevo logo, porque ese logo que está ahí ya salió una circular que no se debe utilizar. Planeamiento didáctico, ¿verdad? Descripción de los elementos. Vamos a ver los elementos. Empezamos con los objetivos.
son quienes expresan los aprendizajes a lograr por los estudiantes y contribuyen a desarrollar las competencias básicas. Tuve la oportunidad de trabajar con otra institución donde a la hora de dar clase, el docente anotaba en el tablero, en la pizarra, ¿verdad? La hora, el tema, en el tablero les estoy diciendo, el tema, la hora y el objetivo de esa clase. Para que el estudiante al final de la clase supiera, tenía que decir qué había aprendido en la clase. Y al final cada niño decía, en esta clase aprendí tal y tal cosa. Siempre tenía que estar relacionado al objetivo. Y así los estudiantes estaban claros en lo que tenía que aprender. Así que esas son diferentes experiencias. Un objetivo, ¿verdad? Es una acción, un verbo en tercera persona que tiene un objeto, ¿verdad? ¿Qué voy a evaluar? La condición, que es el cómo y el para qué. En este caso, la acción clasifica. Finalidad, la energía, ¿verdad? En su distinta forma, con la finalidad de comparar su incidencia en el ambiente. Aquí tenemos los tres elementos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es la taxonomía. Yo se la subí también a la plataforma. La taxonomía no es más que la serie de verbos o de acciones que nos llevan a ver cuáles son de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Muy práctico a la hora de evaluar, porque cuando usted va a evaluar necesita, ¿verdad?, tener una idea porque muchas veces quiero hacer un objetivo de conocimiento y en el momento no se me ocurre los verbos. Bueno, busco mi taxonomía de Bloom y ahí la encuentro. Indicadores de logro. Señales que nos informan a los estudiantes que si los estudiantes han alcanzado un logro o un aprendizaje o están en proceso de alcanzarlo. Miren, por lo general en la secuencia didáctica del Ministerio de Educación al cual ustedes laboran, no sé si alguien trabaja en privada, ya los indicadores de logro vienen en el programa, también vienen en el currículum priorizado, pero es muy interesante que usted sepa cómo hacer un indicador, porque si usted llega a encontrar un tema que usted quiere dar de clase y no tiene su indicador, pues usted lo puede confeccionar. Entonces los indicadores se debe tomar en cuenta la acción igual, verbo observable en tercera persona, el objeto, los contenidos, cómo. Entonces aquí está de una vez el ejemplo, ¿verdad? Define con claridad el concepto de energía. Describe con precisión las distintas formas de energía que están en la Tierra. Diferencia la importancia de cada una de las distintas formas de energía utilizadas por el ser humano. Ejemplifica tipo de energía cinética y potencial usando ejemplos sencillos. Por lo general aquí siempre son verbos, ¿verdad? Pero no en infinitivo, sino en presente. Así que tenemos actividades para el aprendizaje. Las actividades para el aprendizaje, ¿verdad?, son el conjunto de acciones articuladas y concatenadas preparadas para los docentes preparadas por las actividades, perdón. Conjunto de acciones articuladas y concatenadas preparadas por los docentes que realizan los estudiantes para lograr el aprendizaje esperado. Son en función de los estudiantes. Las hay de inicio, que permiten relacionar los conocimientos previos de los alumnos con el logro de aprendizaje y los contenidos a trabajar. Miren, es muy interesante que usted tenga en cuenta estas actividades de inicio, porque si ustedes se dieron cuenta, lo primero que les pregunté era que si ustedes elaboraban o no, porque si usted tiene un conocimiento previo de sus estudiantes, en este caso el mío era del grupo, ya yo sé que los ejemplos que voy a presentar, como sé que la mayoría está en ejercicio, presento problemas concretos de nuestra labor. Pero si aquí me hubiesen dicho que son estudiantes universitarios que no han trabajado, entonces ya no puedo ir tan a la práctica porque no me van a comprender.
porque no están familiarizados con esos temas. Es otro tratamiento. Así me pasa con los estudiantes. Nuestras actividades de inicio tienen que estar tener en cuenta mucho lo que el conocimiento previo que el estudiante trae. Actividades de desarrollo. Desarrollan habilidades cognitivas que permiten aplicar los conceptos, trabajo en clase, la formulación de preguntas como recursos didácticos, el trabajo a partir de los errores de los alumnos y la aplicabilidad de la vida diaria. Ya en el desarrollo es donde la mayoría de nosotros nos concretamos, ¿verdad? Pero no hay que desestimar las actividades de inicio ni tampoco las de cierre, porque en este caso las de cierre favorecen el desarrollo de actividades metacognitivas en los alumnos. Permite realizar un cierre de los trabajos en clase, retomando los aspectos centrales del objetivo de la clase, la elaboración de conclusiones y la síntesis. ¿Verdad? Aquí ya es muy interesante cuando llegamos al cierre, porque nosotros tenemos ya que ir pensando en nuestra evaluación final, pero no descuidar en los diferentes momentos, ¿verdad? Esa evaluación. Evidencia de aprendizaje son las pruebas concretas y tangibles que presentan los estudiantes para demostrar que están logrando los aprendizajes. En función de los estudiantes, hay evidencias entregables como láminas, informes, murales, maquetas, resúmenes, dibujos, entre otras. Miren que la educación evolucionó en pandemia porque hace muchos años o un tiempo atrás, las láminas se presentaban en el salón de clase. Ahora se les toma una foto, se le manda un video del estudiante con la lámina o con la maqueta. Así que hemos ido, de igual son entregables. La actuación, evidencia en cuanto a las actuaciones directas. Actuaciones directas ya es cuando se dan charlas, foros, debates, demostraciones, sustentaciones, sociodrama, canto, entre otros. Y los criterios de evaluación son todas las pautas o parámetros que serán tomados en cuenta a la hora de evaluar las evidencias desarrolladas por los estudiantes. En función de los estudiantes parten de una pregunta que le voy a evaluar a mis estudiantes en la evidencia solicitada. Deben incluir todo lo que será susceptible de medición. Deben ser conocidos por los estudiantes antes de la evaluación. Conviene consensuar algunos criterios con los estudiantes. Deben ordenarse en un instrumento de observación, lista de cotejo, escala o rúbrica, según el tipo de evidencia evaluada. Aquí les presentamos, ¿verdad? En cuanto a lo que estamos hablando, diferentes tipos de instrumentos. Aquí tenemos una escala de actitudes en el aula. Ustedes en el planeamiento, ustedes tienen que también escoger uno de estos tres y elaborar una lista de cotejo. Aquí tenemos los criterios, la ponderación y la rúbrica, que cuesta más, pero es más práctica a la hora de evaluar. En cuanto a los tipos de evaluación, tenemos aquí diagnóstica. Determina los conocimientos previos de los estudiantes para orientar el proceso didáctico y metodológico de los temas por tratar. La formativa, que determina las habilidades o destrezas que han logrado o no el alumno. Permite al docente determinar si es necesario un reforzamiento. Y la sumativa, que determina el resultado final y los logros alcanzados. Es interesante que ustedes se pudieron dar cuenta que hubo un decreto que decía que al principio del año escolar 2020, a distancia, había que empezar con las pruebas diagnósticas, luego la formativa y llegando a la sumativa. Aquí le dio importancia a los tres momentos y los docentes estaban un poco obsesionados porque querían poner nota, que podían poner nota, y fue bien difícil asimilar que la formativa era importante y no necesariamente hay que estar poniendo notas a diestra y siniestra. Así que eso fue una experiencia que se ha vivido en estos momentos. Entonces, en el enfoque basado en competencia, tenemos que saber que los conocimientos, habilidades y destrezas de las actitudes
El estudiante lo motiva, ¿verdad? Motiva la metodología individual, el trabajo cooperativo y busca la articulación de los 4 saberes, como conocer, ser, hacer y convivir. Aquí tenemos el formato de secuencia didáctica, que es indispensable para la articulación de los elementos. Y también tenemos aquí lo importante de planificar y no planificar, que era lo que les hablaba hace un rato, que para mí es de suma importancia el planeamiento, porque hay que saber que el docente al planificar sabe qué hacer y hacia dónde lleva a sus estudiantes. Muestra seguridad, es claro, conciso y preciso, atiende certeramente las dudas de sus estudiantes, demuestra paz y tranquilidad, siempre sabe dónde va. En cambio, cuando no planifica, improvisa, muestra inseguridad en el desarrollo del acto docente, repite varias veces lo mismo, no resuelve las preguntas, se estresa con frecuencia en la clase, siempre pregunta dónde quedamos. Así que, para que ya sepan que cuando ustedes utilizan eso, ¿dónde quedamos? Es señal de que usted está improvisando. Así que, jóvenes, este fue nuestro último tema del PowerPoint que teníamos para presentar. Ahora tengo que decirles sobre el trabajo final que tiene que ver mucho con esta actividad, nuestro examen final, y que también tenemos un taller a distancia que está colgado allá en nuestra en la plataforma. Primero que nada, disculpe, profesor, una consulta. Dígame. Los trabajos entonces sí tienen que ser en grupo, ¿verdad? No puede ser individual. No, al menos que haya una situación apremiante en la cual no se pueda hacer en grupo. Okay, gracias, profesor. Sí, ustedes saben que somos flexibles, no somos de índole rígida, pero sería bueno que interactúen porque el trabajo en grupo, en equipo, ¿verdad? Es más fácil, individual es más difícil. Pero hay situaciones donde las personas por fuerza mayor a veces tienen que trabajar de manera individual. Pero mi recomendación es grupos de 3. Así que agoten en lo posible, ver cómo se logran agrupar y si no, bueno, como dijo la compañera, va a haber casos de 2 y puede haber un caso de 1 de manera individual. Pero cuando se trabaja en equipo, el trabajo es más cómodo, ¿verdad? No es tan pesado como cuando se hace individual. Les voy a presentar un trabajo que les estoy asignando adicional a los talleres, que vale 25 puntos, es de índole investigativo, que le solicito que usted investigue cuáles son los 17 fines de la educación panameña, cuál es el significado de un programa de estudio, qué es una unidad trimestral, y presente un ejemplo de su especialidad, los elementos de la planificación anual trimestral, que explique la importancia de la planificación anual trimestral, que investigue cuáles son los 4 pilares de la educación panameña y que explique cada uno de ellos. Es importante y sé que la mayoría de ustedes utilizan el formato del Ministerio de Educación, que es el que está colgado en la plataforma. Este taller a distancia tiene 25 puntos, no hay que sustentarlo, solamente lo resuelven y lo cuelgan en la plataforma. También tenemos, ahora pasamos al trabajo final, que se lo voy a presentar. Examen final. Que el examen final dice así: valor 100 puntos, indicaciones generales. Realiza el siguiente examen final en equipo de 3 participantes. Escoja un coordinador que es el responsable de colgar en la plataforma el examen resuelto con el nombre y número de cédula de los participantes. Para mí fuera de éxito que el mismo grupo, ¿verdad?, de 3 haga los 3 talleres, la asignación y la parte final del curso.
y que exista un responsable de subir los trabajos. Vamos aquí a la parte, usted va a escoger un método, ¿verdad? De esos que vimos y va a elaborar una planificación didáctica de su especialidad. En este caso aquí la mayoría son de matemáticas. Después que usted utiliza el formato de secuencia didáctico que se ha presentado, que también está colgado en la plataforma y que se refiere a la planificación este trabajo será parte del examen final. Ahora vamos a ver cómo vamos a ver este trabajo final, la valoración. La sustentación de la planificación didáctica con el formato de secuencia que le acabamos de dar vale 40 puntos. El informe escrito de estas preguntas que están aquí, 20 puntos. Y la planificación individual, 40 puntos. Miren que aquí estoy trabajando en este trabajo final de manera individual y también de manera colectiva. ¿Por qué estoy utilizando ambas situaciones? Porque ustedes necesitan saber, planificar. Y si es en grupo, de repente uno hace la planificación y los otros no la hacen. Entonces, mejor es que cada quien haga su planificación y la suba. Le ponga su nombre, ¿verdad? En la plataforma les colgué un ejemplo de planificación utilizando, ¿verdad?, el formato de secuencia didáctica nuevo. La planificación es de matemática, para que como ustedes son de matemáticas, se guíen. Una vez ustedes la elaboran y me suben eso, entonces este otro sábado que viene, ustedes van a sustentar sus secuencias didácticas. Ustedes nos las van a presentar, van a compartir pantalla y nos van a presentar cómo le fue, cuál fue su secuencia didáctica que hizo y nos la va a explicar. Así que no sé si tienen alguna pregunta de este trabajo final. Compañeros, participantes, ¿tienen alguna pregunta del trabajo final que consiste en preparar un planeamiento didáctico y sustentármelo la otra clase? ¿Qué les parece? Me gustaría. Dígame, ¿quién iba a hacer la participación? No, iba a decirle que estaba bastante claro y queda muy específica las indicaciones y bueno, a trabajar. Se lo agradezco, profesor. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, dígame. Profe, en la próxima clase se presenta el trabajo final. Sí, porque acuérdense que son 2 sesiones virtuales. Sí, si no me lo presentan el sábado, no lo voy a ver las otras 2, entonces ¿cómo van a hacer para sustentarlo? Yo tengo un grupo, el profesor Domingo, la profesora Andrea y mi persona. Ya tenemos el grupo de 3. Domingo, Andrea. Y mi persona, Carlos. Carlos, ese es un grupo, muy bien. Ya tenemos el primer grupo. Lisbeth Vargas, Laibet Asprilla, Juventino Vázquez. Juventino. Vargas, Lisbeth. Y Laibet Asprilla. Laibet. Listo. Ajá. Bueno, ya llevamos 2 grupos. Así que... Pregunta, la próxima clase, de acuerdo al cronograma, ¿cuándo es? Disculpe que yo empecé 5 minutos tarde que usted había avisado. El 23, tengo entendido que es la siguiente clase. O sea que el próximo sábado. El próximo sábado es para sustentar la secuencia didáctica. En otras palabras, usted lo que va a sustentar es su secuencia didáctica. Correcto. O sea, un planeamiento, pues lo que llamamos nosotros un planeamiento. Pero esa secuencia didáctica es en grupo. El trabajo es en grupo, pero ahí hay una secuencia que hay que hacer. Parece que hay una parte teórica, que hay unas preguntas que ustedes me tienen que definir todos los elementos de que lleva el planeamiento. Empezando por qué es un planeamiento, los elementos del planeamiento, y entonces ahí me lo va a ir definiendo. ¿Qué es objetivo de aprendizaje? ¿Qué es un indicador de logro? Cada uno, que es una evidencia, una actividad,
Eso aparte es grupal, pero la secuencia que va dentro de ese mismo trabajo, ese sí es individual y cada uno, o sea que en otra palabra, el otro sábado cada uno de ustedes tiene que sustentar su secuencia. Comprendido, profesor. Muchísimas gracias. Es muy interesante que, para mí es muy interesante porque como ustedes son docentes de ejercicio, me imagino que ustedes ya van a tener a mano diferentes secuencias que solamente es de presentar y sustentar, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo lo hacemos en nuestra diario accionar en nuestras clases diarias. Acuérdense que en esta secuencia que yo les estoy pidiendo, ustedes me tienen que decir qué método usted utilizó para la planificación de esa secuencia, de todo lo que ustedes vieron. Entonces, la parte esa descrita que dice ahí de que los elementos del planeamiento, que es una actividad, todo eso lo pueden sacar del PowerPoint que yo les acabo de presentar de los elementos del planeamiento. Y los métodos los pueden buscar en el otro PowerPoint que tengo en la plataforma que dice método de aprendizaje. Así que para el trabajo final tienen que ver el PowerPoint de los métodos y el PowerPoint del planeamiento. Ahí van a encontrar sus elementos para elaborar ese trabajo final. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Quieren que les profundicen algo de ese examen final? Bueno, sí me gustaría verificar nuevamente porque miren, según los que se presentaron, tengo que se presentó Roger, Efraín, Carlos, Juventino, Lisbeth, Rocío, Andrea, Migdalia y Carlos, y Domingo González. Entonces quería ver si hay... Dígame. Quería ver si había otro estudiante. Buenos días, profesor. Dígame. Es que ingresé un poco tarde. Hortensia Aguilar. Bueno, no sé que esa es la idea de pasar la lista para agregar a lo que quedaron en el camino. Le escucho cortado, profesor. No sé si usted me escucha bien. Hortensia. Buenos días, profesor. ¿Cómo dijo el nombre? Hortensia Aguilar. Buenos días, Carlos Montenegro. Listo, Carlos. Hortensia Aguilar. Profesor, buenos días. Disculpe que Marvin González. Ajá, Marvin González. Perfecto, Marvin, no se preocupe, ya está anotado. Gracias. Hortensia Aguilar. Sí, No la tengo. ¿No? A menos que lo tenga con otro nombre. Bueno, ahora Hortensia Aguilar. Sí, correcto. Para hacer la consulta. Muy bien, ¿quién más está? Que no registré. A ver, bueno, entonces preguntaré por Marvin González. Marvin González no lo registré. Sí, profesor, aquí estoy. Ah, perfecto, Marvin. Es que llegué tarde, entré tarde a la clase en el camino. No hay problema, lo importante es que está con nosotros. María Rodríguez. No, esa está retirada. Ay, que Marvin González me lo tienen 2 veces, Marvin. ¿Por qué? Por eso es que lo tengo en uno con gancho y en el otro no lo tenía sin gancho, porque lo tengo 2 veces en la lista. Ah, puede ser. Uh-huh. Se equivocaron, hermano. Ajá. Bueno, ya creo que tengo todos los participantes. Sí, porque me acabo de dar cuenta que a Marvin lo tenía 2 veces. Y Asprilla, la Ivette, ¿está? No está. Buenos días, profesor. La Ivette está
cumpliendo labores en la escuela, por eso no pudo asistir hoy. Ok. Profesor, para la cuestión del grupo, voy a estar con el profesor Carlos Montenegro, creo que es Carlos Montenegro. No sé si habrá alguien más que quiera anexarse al grupo nuestro. Carlos Montenegro y Marvin González. Marvin González. Listo, Marvin. Bueno, entonces los tengo ya, ¿verdad? Tengo que hacer la consulta de la compañera que no tengo en la lista. Así que no sé qué les pareció la clase de hoy. Quisiera escuchar sus comentarios de cierre porque ya van siendo faltan 5 minutos para cerrar la sesión. Quería escuchar algunas participaciones de cierre. Bueno, profesor, en realidad es muy interesante. En las 4 etapas en las que dividió la clase, se cumplieron cada una de ellas. El objetivo que se planteó al principio también se logró y la manera en que se fue desarrollando me pareció muy buena. Entonces, realmente, a pesar de que es bastante material, no se sintió el tedio de tanto material en 2 horas y realmente eso es muy importante. Gracias, profesor Juventino. Sí, tocó planificar. Acuérdense de que les íbamos a hablar de planificación y para poder lograr la planificación siempre tiene que haber un modelo. No podíamos llegar a improvisar, había que estructurar esta clase de manera de que ustedes logren asimilar, pero ustedes son un buen grupo porque es un grupo en ejercicio y como soy un director a cargo de una escuela, sé que los docentes manejan mucha información y que están muy bien preparados actualmente, a pesar de lo que se diga en otras instancias, los docentes están bien preparados y están dispuestos a las actividades, no importa si es a distancia, virtual. La parte humana del docente también es muy fuerte. Siempre van en 40,000 docentes, es lógico que siempre va a haber elementos que quizás perjudiquen la profesión, pero la mayoría del docente panameño es un docente muy bueno y capaz. Así que me gusta mucho esta profesión y laborar con docentes porque siempre están dispuestos al trabajo. Así que, compañeros, no sé si tienen alguna otra pregunta. Profesor, disculpe, la próxima clase, ¿cuándo sería? ¿El sábado que viene o el sábado de más arriba? El que viene, el 23. El 23 sería la clase en la cual tenemos que sustentar entonces. En la secuencia didáctica, correcto. Ah, ok. Ok, gracias. Bueno, sin otro inconveniente, entonces cerramos la sesión y muy agradecido por su participación y sus aportes en esta clase. Muchas gracias, profesor. Bueno, Gracias, profesor. Que pasen un excelente día. Que pasen un excelente día. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.